Os voy a explicar sobre este maniquí que está montado un traje de la época de Carlos V, cómo eran las prendas. Lo primero que tendríamos que hablar sería de la ropa interior. La ropa interior estaba compuesta por una camisa. En este caso es una camisa alta, pero también en este periodo se llevaron muchas camisas que iban escotadas y con el cuello bajo. Otra de las prendas que aquí no se ve sería la braga. La braga, que en aquel momento era una prenda masculina. Dentro de las prendas intermedias estaría lo que es el jubón que llegaba a la altura natural de la cintura, que sería esta prenda, y lo que son las calzas. Hasta principios del siglo XVI las calzas eran una prenda entera que cubrían desde los pies hasta la cintura, mientras que a mediados de 1510 aproximadamente las calzas se dividen en dos partes. Por un lado estarían las medias, que aquí lógicamente no se ven, y después la otra parte de arriba, que inicialmente se llamaron muslos y que después se fueron alargando y se llamaron calzas. Como vemos, ya ha aparecido la influencia de los lasquenetes alemanes en la moda de este periodo, en el que aparecen ya las prendas acuchilladas, que se permite ver lo que eran los interiores de los forros de las prendas. Se acuchillaban las mangas, se acuchillaban las perneras de los pantalones, y se acuchillaba también el calzado y se acuchillaban las gorras, como en el caso de esta gorra de este periodo. Encima del jubón y de las calzas se colocaba el sayo. Como podemos ver, otra de las modas que vinieron de influencia de los lasquenetes alemanes fueron las prominentes braguetas. En las prendas entonces no había nada que fuera elástico que pudiera sujetarlas, por eso se utilizaban, para unir unas piezas a otras y que no se cayesen, se utilizaban estos cordones con puntas metálicas que se llamaban agujetas. Esta prenda de encima, en forma de falda, que hoy nos podría parecer una prenda femenina, era lo que se llamó el sayo. Los sayos los había escotados, los había con mangas, los había sin mangas, los había cortos, los había largos. Había sayos que iban fruncidos, había sayos que llevaban un tipo de plisado con nesgas, que daban mucho volumen a la falda. Se sujetaban, como en este caso, con pequeñas pretinas, del que se colgaba después las escarcelas o las espadas. Muy típico de este periodo fueron los jirones que se utilizaban para adornar las prendas, que se hacían generalmente de otro tejido diferente con el que se había confeccionado la prenda. Los bordados de las camisas se bordaban tanto los bordados masculinos, las camisas masculinas como las femeninas. Este traje, en honor a la verdad, sería un traje sacado de un retrato de Enrique VIII. Esta prenda que le estoy poniendo al maniquí es una ropa, es lo que hoy llamaríamos un abrigo. Eran ropas con bastante vuelo, muchas veces iban forradas de piel, en este caso está forrada con un brocado, y llevaban estos grandes cuellos que daban la vuelta a modo de solapa. A este tipo de ropa se le llamó ropa a la francesa. En contraposición con el periodo gótico, donde se intentaba estilizar la figura
haciendo que la figura fuera vertical. Durante el inicio del Renacimiento, durante este periodo, la figura masculina comienza a ensancharse y precisamente la imagen que da es una imagen horizontal. Esa prenda que tenemos aquí delante, estas prendas, son del periodo del reinado de Felipe II. Como podemos ver, hay una gran diferencia de cómo se vestía durante este periodo a cómo se vistió durante el periodo de Carlos V. Por un lado, durante el periodo de Carlos V, como vemos, las prendas tenían muchísimo color, eran prendas sobre todo de colores alegres, y ya durante el reinado de Felipe II se empieza a implantar el color negro. Igual que antes, este hombre vestiría la camisa debajo y la braga. En este caso, de la camisa solamente vemos los puños y el cuello. A estos pequeños cuellos rizados, inicialmente fue la terminación de los cabezones de las camisas, se les ponía un pequeño volante rizado. A ese volante rizado se le empezó a denominar lechuguilla. Esos cuellos después fueron ampliándose hasta alcanzar dimensiones enormes, en el que daba la sensación de que la cabeza del hombre iba sobre una bandeja puesta. El jubón era una prenda que iba forrada, entretelada y se rellenaba para darle la sensación de que tuviera la forma de una armadura. Entonces el abdomen quedaba prominente. Las calzas, como vemos, se han ido acortando. Son calzas bastante cortas, no como las que se llevaban en ese periodo de la época de Carlos V. Eran bastante voluminosas. También a este tipo de calzas se les llamó calzas acuchilladas porque, como se ve, iban hechas con tiras y dentro iban rellenas con una tela diferente que generalmente solía ser tafetán. El largo del jubón siempre iba también en cintura natural y llevaba este pequeño faldón. En ocasiones en el hombro se le colocaban bragones, en este caso no lo lleva. A principios de 1560 los bragones prácticamente no existían y fueron apareciendo después ya a lo largo del siglo XVI, haciéndose mucho más grandes. Dentro de las prendas que se utilizaban estaba también, y que provenía del mundo militar, era la cuera. Era una especie de chaleco que se podía hacer de piel, por eso se llamaban cueras, pero que pasaron también al mundo de la indumentaria civil con el nombre de coletos. Estos coletos se colocaban encima del jubón. Como vemos, el espaldón del coleto es bastante más largo y aquí ya aparecen los launes. Complemento del atuendo del caballero siempre era la espada. Iba sujeta sobre una pretina y unos tiros, una pretina con la que se sujetaba a la cintura y del que colgaban unos tiros para meter la espada. Encima estaba el herreruelo, que es una capa corta y con cuello. Se diferencia de la capa propiamente dicha, la capa española, en que el herreruelo lleva cuello, mientras que la capa española lleva capilla. Esta sería una capa que, como vemos, no lleva cuello. Sin embargo, sí que lleva a la parte posterior
una capilla. Esta capilla que sería una capucha, pero una capucha que no servía para meterla por la cabeza. Era un mero adorno. Otra prenda de encima que vamos a ver sobre todo en los retratos de corte es el bohemio. Era una capa con bastante más vuelo que llevaba dos delanteros añadidos que daban la vuelta para que se pudiera ver el interior de la prenda. Estas solían ir forradas de piel o a veces de tejidos ricos, brocados, tafetanes, sedas en general, y que llevaban unas aberturas que servían a veces simplemente de adorno y otras veces para sacar los brazos, que se le llamaron maneras. Por último voy a hablar del tudesco, que es otro tipo de capa, pero es una capa con mangas que es de origen alemán y que se llevó sobre todo hasta los primeros años, hasta 1560. Era una capa con mangas que generalmente se llevaba colocada sobre un hombro. Dentro de los tocados masculinos había dos tipos: las gorras y los sombreros. Los sombreros se utilizaban para salir a la calle, mientras que las gorras se utilizaban en el interior. El hombre siempre iba tocado. Había dos tipos de gorras, una que era la gorra baja o la gorra alta. Esta gorra baja que comienza a llevarse ya a finales del reinado de Carlos V. Fue la típica del reinado de Felipe II, que iba adornada con plumas. Y después estaba esta gorra alta. Para terminar vamos a hablar un poquito del calzado. A diferencia del periodo gótico, en el que se llevaban esos calzados con unas puntiagudas, con unas largas punteras, al llegar al periodo de Carlos V, estos zapatos, las punteras se acortan y los zapatos se hacen chatos. Ya han aparecido los zapatos acuchillados. Estos zapatos serían una reproducción sacada de un retrato de Juan de Austria, en el que vemos las diferentes cuchilladas. Por último, este calzado sería un calzado de finales del siglo XVI, pero sobre todo ya del inicio del siglo XVII, en el que empiezan a aparecer los llamados zapatos de orejas, que son estos zapatos que se anudan aquí en el empeine.